Al revés, por ¿Cómo eso estás, doctor estamos. Elizondo Mayer Serra? Muy buenas noches. Pepe, buenas noches. A ver, ¿cómo ves Michoacán? Tú también tienes una perspectiva del bosque, del complejo problema de Michoacán. Mira, Pepe, ojalá que hubieran tenido razón quienes pensaban que todo el problema era que el presidente Calderón se le ocurrió pelearse con las bandas criminales y eso generó un problema y que bastaba no hacer nada para resolverlo, como lo describe. Que se mataran entre ellos. Pues sí, pero como lo describe bastante bien el libro de Guillermo Valdés, quien fue el director del CISEN, salió hace poco, que se llama La historia del narcotráfico en México, que trae mucha historia y menos de los últimos años, que es lo que más me interesa, pero sigue siendo un libro muy bueno. Pues narra muy bien cómo esto se ha descompuesto desde hace muchos años, que habían ido construyendo una base de poder mayor, las distintas bandas, que eventos, la cierre de la frontera, la que de la cocaína, alguno que fue apresado, que generó un pleito entre A y B, se fue deteriorando la situación, y que el gobierno del presidente Calderón no tuvo alternativa más que entrar. No es que quisiera entrar, pero no le quedó alternativa. Y lo triste es que el presidente Peña está en la misma situación. No quería entrar a Michoacán, Pepe, y tuvo que entrar. Pero lo que estamos enfrentando, lo que estamos viendo, lo que están sufriendo en Michoacán es la pérdida de la soberanía del Estado. Hay marchas cada vez que se pretende tocar con el pétalo de una rosa, una regla que no permite que privados, como en cualquier lugar del mundo, puedan participar en la exploración y producción de petróleo y luego entregar esa renta al Estado. Ahí sí se viola la soberanía. Pero la verdadera violación de la soberanía hoy, Pepe, es en todos esos espacios del territorio nacional, donde quienes mandan es el crimen organizado o las fuerzas de autodefensa, tratando de recuperar una cierta calma y una cierta paz. Y creo que no hemos entendido bien la raíz del problema y por eso es tan difícil enfrentarlo. Y esto pone un riesgo grave todavía a todo esto, el temor de estallamiento de una guerra civil. Mira, porque están dados los elementos, los factores. Claro, la guerra civil tiene algunas características distintas. Si usáramos los indicadores más crudos de cuando hay una guerra civil, que es el número de muertos asociados con un conflicto, pues ya estaríamos en una guerra civil. La diferencia, por supuesto, es que aquí no tenemos un grupo que tenga abiertamente un deseo de formar un nuevo gobierno porque se quiere independizar de la corona española, porque quiere imponer el comunismo en México. Son bandas que lo que quieren es el control para delinquir y que lo pueden hacer porque las policías municipales están en unos niveles de corrupción brutales, no están bien preparadas y depende mucho de la capacidad del gobernador y del gobierno federal para ponerse de acuerdo y tratarlo de confrontar. El libro trae algunos datos muy interesantes de cómo... ¿El libro de Guillermo Valdés se llama cómo? Historia del narcotráfico en México. Trae, por ejemplo, unas gráficas muy interesantes, Pepe, aquí te la comparto, no la podemos compartir con el público, cómo subió los homicidios presuntamente relacionados con el crimen organizado, por ejemplo, en Tamaulipas. Subió de forma impresionante y se quedó bastante alto. O lo que sucedió en Nuevo León, que se subió de forma muy rápida y muy impresionante, pero contrasta de forma interesante con Baja California, que subió mucho, pero regresó a niveles muy rápido. ¿Qué hubo en Baja California? Muchas cosas, pero una de ellas, una mejor coordinación entre el gobierno estatal, el federal y el municipal, y le entraron. Si los gobernadores no le entran, el poder tiene una peculiaridad, que si uno como gobernante no lo ocupa alguien más. Si los huecos los huecos siempre se llenan. Se llenan de poder. Y hay amplias zonas del país, y Michoacán es el caso más evidente, donde lo que estamos viendo es que ante ese vacío del poder, los ciudadanos dicen, si el Estado no me puede a mí defender, haré yo mi propia fuerza de autodefensa, que en el corto plazo suena muy atractivo, pero muy rápidamente saltan a ser bandas delictivas. A eso iba. ¿Qué garantiza que estos grupos que ahora dicen defender la paz y la tranquilidad ante la ausencia de la fuerza del Estado que renuncia a ese monopolio al cual tiene obligación de ejercer? ¿Qué va a suceder con esas bandas si esas bandas fácilmente pueden volverse bandas delictivas o brazos armados de poderes de otros cárteles? Eso fue lo que pasó. Recordemos cómo la llamada familia, cuando irrumpe en el escenario michoacano a fines de la administración del presidente Fox, su objetivo era pacificar el Estado, era sacar a carteles muy violentos que se habían... Los Zetas y algunos de Jalisco,
contenerlos, ganaron la guerra y luego usaron sus recursos del poder para imponer sus reglas. Para extorsionar, para secuestrar, para delinquir y para quitarle el dinero a la población. Porque eso hacen los grupos criminales. Por eso esta ingenuidad, Pepe, si el gobierno no hace nada y no se pelea con ellos se van a portar bien. Ese tipo de narcotraficante histórico, lo escribe bien el libro, que en su momento se concentraba solo en mover droga y no tenía ni la voluntad ni las capacidades organizacionales para tratar de obtener otros recursos, aprovechando su capacidad de fuego, eso fue cambiando mucho antes que llegara incluso el presidente Fox. Recordemos que los Zetas son una escisión del cartel de Golfo, que originalmente eran grupos de élite de la Armada, del gobierno, del ejército mexicano, que en la administración de Zedillo se mandaron para tratar de combatir lo que era un problema muy serio, y fueron corrompidos, sobornados, atraídos por el cartel del Golfo como fuerza especial, y ha ido mutando el crimen organizado, y ya no se satisface simplemente con mover droga, sino quiere todos los negocios. ¿Y por qué lo quiere? Pues porque tiene el dinero y tiene la capacidad de fuego, y del otro lado hay una policía corrupta o omisa. Ayer hablábamos con el líder visible de las fuerzas comunitarias en Michoacán, José Luis Mireles, y nos decía: nosotros hace 10 años, 12 años, entramos con la familia michoacana a tratar de sacar de nuestro territorio a quienes nos estaban extorsionando, que eran los Zetas. Sí, pero cuando ya los Zetas salieron de Michoacán por esta acción coordinada de la familia michoacana, de las fuerzas comunitarias, la familia michoacana se voltea contra la población y comienza a extorsionar a la población como parte de su actividad empresarial, entre comillas, e industrial. Muy bien, después la familia se divide y nacen los templarios, y los templarios asumen el papel de hegemonía sobre el crimen y la delincuencia organizada, sobre todo en la Tierra Caliente. Los comunitarios se levantan ahora y dicen: no vamos a permitir ningún cártel aquí. No, pero sí están permitiendo que haya, si no una alianza abierta, cuando menos una condescendencia con la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, que a su vez viene a disputarle a los templarios la hegemonía que defienden a sangre y fuego. Sí, es un análisis muy rupestre, pero digamos, yo creo que va por ahí, pero va por ahí. Pero vamos a suponer que no tiene el apoyo de los carteles y logra alguno de estos grupos asentarse territorialmente en una zona, tener el control, evitar que otros estén armados, imponer su regla. Es muy probable, no digo que necesariamente vaya a suceder, pero es muy probable que acaben usando esa fuerza para los negocios propios. Porque México tiene una triste experiencia, no solo con las fuerzas de autodefensa de esto. ¿Cuántos mexicanos no reportan en las encuestas que han sido extorsionados más por la policía que por el crimen organizado? En México, el que alguien tenga un arma, ya sea con la credencial de policía o sin ella, genera una alta probabilidad de extorsión, sobre todo en las zonas más alejadas, donde hay menos densidad institucional frente a los ciudadanos más pobres. Entonces sí, lo que se necesita es recuperar el territorio, Pepe, y eso se recupera con fuerzas entrenadas, con controles, con capacidad de fuego, con la posibilidad de hacer una carrera, algo de lo que se está logrando en Nuevo León con la llamada Fuerza Civil, que iba muy bien y ha tenido algunos tropiezos recientemente, pero si el Estado no entra bien organizado, con buenas fuerzas, el espacio lo va a ocupar o un cártel, o las fuerzas de autodefensa, o unos policías estatales corruptos. Muchas gracias, Carlos. Gracias y buenas noches. Gracias a ti, Pepe. Gracias, leeremos con mucho interés, aprovechando, le hacemos una promoción a este libro de Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del CISEN, el Centro de Investigación de Inteligencia Nacional, que depende de la Secretaría de Gobernación. Es un libro de Editorial Aguilar, Historia del Narcotráfico en México, de donde Carlos Elizondo Mayer Serra ha tomado algunos muy buenos datos para ayudarnos a visualizar el panorama de lo que sucede, no solo en Michoacán, sino en general en todo el territorio. Ojalá podamos platicar de esto directamente con el autor del libro, Guillermo Valdés Castellanos, tan pronto como su agenda lo permita.